Un excelente resumen de esta trayectoria maravillosa de Sofía Inver y por supuesto que nos unimos al duelo que embarga a su familia. Hoy Venezuela tiene una fiesta por Juan Vicente Torrealba, pero seguramente en el cielo Sofía Inver también va a ser muy bien recibida y nosotros seguiremos de cerca todo el legado que dejó. Son las 7:34 de la mañana. Vamos a iniciar entrevista con el abogado constitucionalista Jesús Silva, a quien le damos la bienvenida a Primera Página. Gracias, abogado, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Hay varios temas y quiero aprovechar uno que recientemente en esa misma silla acaba de dar la exrectora del Consejo Nacional Electoral, Sobella Mejías, y ella aseguraba que esta figura del desacato que se sigue denunciando en contra de la Asamblea Nacional pues es una figura política porque la Asamblea Nacional fue electa por el pueblo soberano y no hay otro poder que sea más legítimo que este. ¿Cuál es la visión de Jesús Silva? Mi visión fundamentalmente se basa en lo que dice la Constitución. El poder legislativo no ha obedecido recientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia y eso genera como resultado que esta Asamblea Nacional se ha autodisuelto, por decirlo de una forma supremamente clara, está al margen de la Constitución y de las leyes. Y cuando un poder público incurre en ese tipo de conducta, evidentemente que todos sus actos son nulos. Hay abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que le ha señalado la ruta a esa Asamblea Nacional para que se ponga derecho. Debe desincorporar formalmente a una serie de individuos que no son diputados porque hay una sentencia de amparo provisional que así lo refleja, debe acatar sentencias del año pasado que dictó el TCJ y debe también designar con la formalidad respectiva una junta directiva. Hoy por hoy esa asamblea está acéfala, no tiene una junta legítimamente constituida, me refiero a una junta directiva. Bueno, y pero por esa lo tanto directiva está fue al margen juramentada de el la pasado 5 Constitución. de marzo. ¿Tendría que este desacato se cesaría en este caso si lo hace la directiva anterior? Si la Asamblea Nacional cumple con lo que dictamina la jurisprudencia del TCJ, me refiero a recientes sentencias en la materia, pues obviamente volverá a el marco de la legalidad y de la Constitución. Tiene que ser con toda certeza la última directiva que tuvo quien efectúe esta serie de procedimientos formales y solemnes para que vuelva la Asamblea Nacional a la legalidad. Es decir, por su propia conducta, el Poder Legislativo o la cabeza del Poder Legislativo Nacional se ha salido de la Constitución y esto genera la nulidad de todos sus actos. Ahora bien, si bien es cierto la Sala Constitucional tiene la facultad, que además lo establece la Constitución, velar porque por los actos de los demás poderes, no puede ser, no sospechoso sería la palabra, pero sí como caprichoso que todo sea frenado por el Tribunal Supremo de Justicia. No es una visión política solamente de todo lo que hace la Asamblea Nacional, o sea, a todo se le dice que no. Eso es normal. No solamente es normal, es perfectamente constitucional. Y no solamente ocurre en Venezuela, también ocurre en Estados Unidos. Yo vengo recientemente de estudiar Derecho Constitucional en Estados Unidos y allá el presidente Trump ha sido objeto de sentencias judiciales que le invalidan algunos decretos y él ha obedecido esas sentencias. Entonces, para aquellos que son tan obedientes y admiradores del modelo norteamericano, pues vean el ejemplo de un presidente que acata la voluntad del Poder Judicial. Y en el derecho internacional, el Poder Judicial ejerce un control constitucional de los demás poderes públicos, no solamente en Venezuela. De modo pues que yo invito a quienes manejan ese criterio a informarse mejor sobre los fundamentos de un Estado de Derecho. Pero en este caso el Tribunal Supremo de Justicia ha bloqueado solamente decisiones que tienen que ver o que beneficien, en este caso, a la oposición del país. Eso también es normal. Esa es una lectura política sobre el presunto beneficio a un bando político o al otro. Pero lo cierto es que existe la potestad constitucional del Poder Judicial de revisar y de controlar que los actos públicos de los demás poderes estén de acuerdo a lo que dice la Carta Magna. Y eso es lo que ha ocurrido. Hay otras denuncias de abogados constitucionalistas pro gobierno, en este caso, que solicitaron ante el Tribunal Supremo de Justicia un antejuicio de mérito en contra del diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Algunas de las acusaciones que se hacen en este documento es usurpación de funciones en el Poder Legislativo y que está aparentemente también usurpando funciones del presidente de la República. ¿Dónde está la usurpación? Se está denunciando esto por un viaje que hizo recientemente el diputado Julio Borges a Brasil. Bueno, yo no puedo suscribir automáticamente
declaraciones de otros juristas, no me consta si son pro gobierno, pro oposición, si son Bueno, constitucionalistas. ellos se definen como progobierno. Pero lo que sí es cierto, más allá de esta proliferación de nuevos constitucionalistas, que creo que se ha un poco prostituido el término, lo cierto es que el señor Julio Borges no está legítimamente incorporado en ese cargo porque proviene de un acto nulo debido a la situación de desacato en la Asamblea Nacional. Mientras eso no sea corregido, él está usurpando funciones en un cargo que realmente no le corresponde. Entonces es una infracción jurídica que tiene que ser subsanada y que el TCJ ha dado luces suficientes a través de sus sentencias de cómo tiene que ser corregido. ¿Cómo queda la participación protagónica del pueblo si no se reconoce, en este caso, a la Asamblea Nacional? El pueblo eligió una asamblea para que cumpla las funciones de la Constitución. La junta directiva o la mayoría opositora de la asamblea se salió de los canales constitucionales y de la función que debe cumplir, es decir, la función para la cual fue elegida. Entonces, mientras esté fuera de ese marco constitucional, sus actos son nulos. No obstante, si obedece, si se orienta a través de lo que dice el TCJ, puede retornar rápidamente a una situación de legalidad. Ahora bien, en este contexto, ¿cómo se evalúa el abandono, en este caso de las curules, por parte del Gran Polo Patriótico? Porque no han asistido a las últimas sesiones. Bueno, la situación del Gran Polo Patriótico es compleja, no solamente por su actuación parlamentaria, me refiero a los partidos del Polo Patriótico, no así el PSUV. Y creo que son decisiones políticas de estos pequeños partidos y pues seguramente esto guarda relación a otra actuación compleja o extraña que tiene que ver con la posición que han mantenido respecto a la renovación de sus pequeños partidos. Creo que son decisiones políticas que le corresponderá a ellos mismos explicar. ¿Cómo queda el pueblo que los eligió? ¿Por qué no están asistiendo a la asamblea? Bueno, yo nuevamente subrayo. Entiendo que los integrantes del PSUV han cumplido con sus funciones. Entiendo también que los integrantes del Polo Patriótico, me refiero a los pequeños partidos, no estarían haciendo lo mismo. Los electores, tanto los que eligieron diputados opositores como los que eligieron diputados del chavismo, esperan que esos legisladores cumplan con sus funciones. Pero seguramente toda esta situación de aparente confusión se puede resolver si la directiva o la mayoría parlamentaria, que tiene la primera voz, porque es mayoría de la oposición en el Parlamento, contribuye al retorno necesario, urgente, a la legalidad.